Saludos para todos, Dios les bendiga. Les saluda al pastor Sergio López de Costa Rica y agradecemos que esté escuchando el programa de esta semana. Continuamos con la serie Los 10 Mandamientos bien explicados y ya llegamos a la octava parte de esta serie. El mandamiento que nos corresponde estudiar el día de hoy es el número 6 de la ley de Dios dada a Moisés. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, en capítulo 20 y el verso 13. Y siempre lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, no matarás. Ese es el sexto de los 10 mandamientos. En el hebreo antiguo, el verbo utilizado se refiere específicamente a asesinar, quitar la vida intencional o injustificadamente, en lugar de matar en general. Algunas traducciones dicen no cometerás homicidio o asesinato. La versión King James en inglés lo traduce como asesinato injustificado u homicidio deliberado. Entonces, de primera entrada, no podríamos pensar que este mandamiento es general. No se refiere, por supuesto, a matar animales, aunque sabemos que en los países hay diferentes leyes contra la matanza indiscriminada, contra las hembras, y hay una vea también de caza según la época. Es obvio pensar que existen pueblos alejados de las ciudades que viven de la caza de animales para sobrevivir, pero eso es absolutamente diferente. Tampoco está hablando sobre casos específicos en los que alguna persona se debate entre la vida y la muerte frente a un animal salvaje. El mandamiento no se refiere a que alguien debe ser vegetariano con tal de conservar la vida animal, pues muchos, incluso Jesús, comieron carne y también pescado. Una cita importante es Levítico 24:17, que se refiere a la conocida ley del talión. Asimismo, el hombre que hiere a muerte a cualquier persona que sufra la muerte. En este caso se trata de una muerte premeditada e intencional, no accidental. De manera que el sexto mandamiento se refiere a la vida humana en particular, diciendo que en la antigüedad había muertes de personas incluso ordenadas por Dios debido a la extrema maldad y con el fin de conquistar territorios para poblar la tierra, es que debemos adentrarnos en el significado de este mandamiento para no cometer errores de interpretación. Este mandamiento tampoco prohíbe una lucha en una guerra justa. Eh, Hay países que tienen policías y ejércitos para resguardar sus fronteras. Recordemos que Dios envió a Israel a Canaán para eliminar a los cananeos por su pecado, que había alcanzado ya su plenitud. En realidad estaban sacrificando a sus bebés, a sus falsos dioses y falsas deidades. Y era una cultura muy inmoral. Así que Dios envió a Israel no solo para tomar la tierra prometida, sino para eliminar a un grupo de personas malvadas. Dios trajo su juicio, pero debemos recordar que antes le mostró misericordia durante muchos años, pero ellos no quisieron arrepentirse. Afortunadamente, nuestro país no tiene ejército, pero hay muchos países que sí lo tienen y están dispuestos a defender su soberanía, pero a mi juicio, y es una apreciación personal, lo que no es correcto es que algunos países se involucren en guerras ajenas en donde mueren muchos inocentes que no se enlistaron para proteger a su país, sino a otra nación extranjera. De todas maneras, las guerras siempre tendrán esa cuota de crueldad, de dolor, de sufrimiento y devastación. En general, generan traumas emocionales e incapacidades físicas. En Deuteronomio 20, por ejemplo, se nos describe las leyes dadas a Dios acerca de la guerra. Y vamos a leerlo completo, este capítulo, para comprender mejor el contexto. Moisés continuó diciendo, cuando vayan a la guerra, no tengan miedo, aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tengan muchos caballos y carros de combate, nosotros contamos con nuestro Dios, que nos libró de Egipto. Antes de entrar en batalla,
el sacerdote le dirá a nuestro ejército: escúchenme, israelitas, hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo, hagan a un lado la cobardía y sean valientes. Nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Luego los jefes del ejército les dirán a sus soldados: si alguno de ustedes ha construido una casa o ha plantado un viñedo y todavía no ha disfrutado de ellos, es mejor que regrese a su casa. Puede ser que muera en la batalla y otros serán los que disfruten de la casa o de las uvas. Y si alguno de ustedes pensaba casarse en estos días, es mejor que regrese y se case. Puede ser que muera en la batalla y otro será el que se case con su novia. Y si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo para que no contagie de miedo a los demás. Después de esto, los capitanes del ejército se colocarán al frente de sus soldados y marcharán a la batalla. Cuando ya estén cerca de la ciudad que vayan a atacar, procuren primero negociar la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan el trato y los dejan entrar, ellos serán sus esclavos. Pero si no lo aceptan, entonces ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. Cuando Dios les haya dado la victoria sobre ellos, matarán ustedes a todos los hombres, pero dejarán con vida a las mujeres, a los niños y a los animales. Así ellos serán sus esclavos y todo lo que encuentren en la ciudad será para ustedes. Esto mismo deberán hacer con todas las ciudades que ataquen y que estén lejos de su territorio. En las ciudades que estén en la tierra que Dios va a darles, no debe quedar con vida ningún hitita, ni amorreo, ni cananeo, ni fereceo, ni heveo, ni jebuseo. Ninguno de estos pueblos debe quedar con vida, pues de lo contrario les enseñarán a ustedes a adorar a otros dioses. Eso sería un gran pecado contra nuestro Dios. Sería algo repugnante. Además, nuestro Dios nos ha ordenado destruirlos como una ofrenda en su honor. Ahora bien, cuando ataquen una ciudad durante mucho tiempo y para vencerla tengan que cortar árboles, corten solo aquellos que no den fruta. No derriben los árboles frutales, pues la fruta les servirá de alimento. Además, los árboles son plantas indefensas y no hombres que puedan defenderse. De manera que este mandamiento se refiere a la muerte intencional y premeditada de alguna persona, ya que la Biblia nos ofrece otro escenario en el caso de una muerte accidental. Hoy podríamos decir no solo accidental, sino alguien en defensa propia que tuvo que cometer tal acto. Dios mismo proporcionó una ciudad de refugio. eh, si accidentalmente alguien mataba a otra persona, eh, quizás la cabeza del hacha se volcara y matara a alguien, podía correr a la ciudad de refugio. Los jueces iban a escuchar el caso, iban a determinar que no fue intencionado y que no se estaba quebrantando este mandamiento y allí podría salvarse. Por ejemplo, Josué 29 dice así: estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que reside entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Otro caso más, Éxodo 21-22. Y si hombres luchan entre sí, golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Un caso más, Deuteronomio 19:5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Son casos muy particulares que nos enseña la palabra de Dios refiriéndose a muertes accidentales. Nunca se está refiriendo este mandamiento a casos de asesinato premeditado y con intención. Y por cierto, valga aquí una mención, hablo de los casos de aborto que lamentablemente se han vuelto muy frecuentes. Eh, Estos sí son considerados, según la palabra de Dios, como asesinatos de inocentes y que serán juzgados por Dios un día, no solo aquellos que los cometieron, sino a quienes también se complacieron en esas crueles muertes contra seres humanos indefensos. Incluso el juicio de Dios vendrá sobre gobernantes y sobre jueces. eh,
que promovieron y dictaron leyes a favor del aborto, ellos también tendrán su cuota de responsabilidad en el juicio final. Y podríamos preguntarnos por qué tanta violencia y muerte de seres humanos. La respuesta es sencilla, las personas se han olvidado de Dios. Por eso vivimos en una sociedad inmoral, corrupta y violenta. Recordemos que desde tiempos de Adán y Eva el pecado entró en el mundo y por consiguiente la enfermedad y la muerte. Sin embargo, Dios como dador y sustentador de la vida prohíbe que un ser humano mate a otro de manera voluntaria e indiscriminada. Ustedes recordarán que ya en Génesis 4 ocurrió el primer asesinato de Caín contra Abel, quebrantando el sexto mandamiento, y aunque todavía no se había promulgado de manera formal la ley, no quiere decir que él desconociera los mandatos del Señor. La Biblia dice literalmente que la tierra estaba llena de violencia, según Génesis 6:11, y la maldad se había multiplicado en extremo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué una persona mata a otra que fue hecha a imagen y semejanza de Dios? Pues tiene que ver con la indiferencia, con la rebeldía humana, para que haya violencia y muerte, ya que se han quebrantado los mandamientos de Dios y por eso el mundo está sufriendo. Génesis 9, 5 al 6 nos dice la razón por la que Dios prohíbe el asesinato. Yo hice al hombre y a la mujer semejantes a mí mismo. Por eso, si algún animal los mata a ustedes, ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona, también tendrá que morir. Hoy, lamentablemente, la vida humana se ha degradado, se ha devaluado para muchas personas malvadas que ven en un acto tan despiadado una fuente de ganancia. Ya sabemos que el narcotráfico ha ganado mucho terreno y ellos contratan a sicarios cada vez más jóvenes para acabar con la vida de sus rivales, con la vida de sus propios miembros y hasta de gente inocente. Entonces la falta de temor a Dios ha hecho que esta sociedad se esté literalmente desangrando cada día, de manera que necesitamos volvernos a Dios, a su palabra, porque estamos perdiendo las familias. De manera que para Dios la vida humana es sagrada y se debe respetar a toda costa. Respeto yo, por ejemplo, las leyes de los países que han aprobado la pena capital o la pena de muerte, pero sin importar lo que hayan hecho, para mí la vida humana es inviolable, tal como lo dice la palabra de Dios. Por otra parte, cuando pensamos en la tecnología y en la inteligencia artificial, aunque todos tengamos ciertos temores y cuidados, los avances nunca podrán crear vida, solo Dios. Por lo tanto, matar en las formas en las que hemos estudiado seguirán siendo un pecado contra el sexto mandamiento. Y fue tema muy sensible, la eutanasia, que debe ser bien revisado, creo que con mucho cuidado, porque estaríamos ante un asesinato deliberado, aunque fuera por razones médicas, el desconectar a las máquinas de un paciente asistido, pues no es igual que dejarlo morir por negligencia u otras razones. Muchos hablan de que es una decisión personal, de conciencia, que debe ser tomada en familia, pero al final creo que las implicaciones siguen siendo las mismas. Lo que sí debe ser considerado por los gobiernos es establecer prioridades, ya que se dan casos en los que se castiga a quien robe huevos de un animal que está en peligro de extinción, pero por otro lado se aprueba el aborto, lo cual es contradictorio y desproporcionado. La Biblia también nos habla de personas que quebrantaron el sexto mandamiento, como Moisés, que mató a un egipcio y lo enterró en la tierra, o David, que mandó a matar a Urías para cubrir su pecado de adulterio con Betsabé. Pero ya sabemos que aún el asesinato con premeditación es perdonado por Dios si hay un arrepentimiento verdadero. El otro asunto importante acerca de los 10 mandamientos es ver la interpretación que hace Jesús y otros autores en el nuevo pacto. Por ejemplo, el mandamiento de no matarás, Jesús lo enseña desde el Sermón del Monte. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado
a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Esta interpretación de Jesús es todavía más radical. Se está refiriendo al resumen de la ley y los profetas, es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Y si las personas son criadas a imagen de Dios, entonces ese valor debe ser respetado a toda costa, ya que la vida humana es inviolable. Solo Dios puede disponer de ella. Por eso Jesús mencionó el sexto mandamiento y lo explicó de esta manera. Ofender o maldecir a otra persona es considerado como un insulto grave y eso no quedará sin castigo. Pero si somos más bíblicos, nos daremos cuenta que simbólicamente el apóstol Juan habló de asesinato, pero no físico, sino espiritual. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Saben, mis amados hermanos, yo no creo que el apóstol Juan estuviera exagerando su declaración porque concuerda con lo que Jesús dijo en San Mateo 5, 21 y 22 que ya leímos. De manera figurativa, cuando un creyente odia o aborrece a un hermano en la fe, está quebrantando el sexto mandamiento y por ende todos los demás, tal como lo explicó el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2. Así que para Dios, que entre seres humanos se odien, se considera un pecado, peor aún entre creyentes que deberían amarse y perdonarse. Santiago 2, del 8 al 13 nos dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago también, capítulo 3, versos 8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí solo quiero hacer un énfasis en la frase que dice que con la misma boca con la que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, lo cual es contradictorio, porque una misma fuente no puede dar agua dulce y salada al mismo tiempo. Así ningún cristiano verdadero puede amar y odiar a su prójimo al mismo tiempo. Entonces concluimos que odiar es igual que asesinar, lo cual reinterpreta lo que conocemos, pero es lo que Jesús enseñó. Sé que hay muchas formas de quebrantar este sexto mandamiento, sin embargo, esta interpretación del Nuevo Testamento nos deja claro lo que significa. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Les espero la próxima semana para continuar esta serie, los 10 mandamientos bien explicados. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.